tardes, hoy es 9 de mayo del 2018. El día de hoy se conmemora la victoria de la Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria es la Segunda Guerra Mundial que se conoce en Europa o en Estados Unidos. En Rusia se conoce como la Gran Guerra Patria, y el día de hoy, 9 de mayo, se conmemora la finalización de la Gran Guerra Patria, en la cual la Unión Soviética fue la que terminó victoriosa una vez se inició la Operación Barbarroja en contra de Rusia. De la Unión Soviética ingresa a esta guerra la Unión Soviética, llegando a Berlín y sometiendo a los nazis. La fecha en Europa es el día de ayer, 8 de mayo, a las 10:43 de la noche, las 22:43, la hora -1 UTC. En Colombia serían más o menos las 18, las 6:43 de la tarde de 1945. En la Unión Soviética, la hora por el cambio de horario ya era el día 9 de mayo. Por esa razón se celebra o se conmemora en Rusia los 9 de mayo. Este día 9 de mayo se ha tomado en otros países también como el día de la celebración, el día de la conmemoración. El día de hoy hubo desfiles que se habían acabado, se habían restringido después de la disolución del bloque soviético, de la URSS, en 1991, y solo hasta 1995 se reanudaron estos desfiles y nuevamente se retomó este día como un día nacional en el cual las Fuerzas Armadas hacen marchas, desfiles militares. Y también hace unos 5 o 7 años viene realizando también una marcha de todos los familiares de los descendientes de las personas que participaron o fueron víctimas dentro de la Gran Guerra Patria, dentro de lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy se hicieron varias marchas, tanto en Cuba. Se realizaron marchas, se suelen salir con las fotografías de los parientes que participaron, muchas personas o desconocidas, anónimos, que participaron dentro de esta confrontación mundial. También en Washington, en Estados Unidos, se hicieron marchas, salen con atuendos alusivos a esta época, con uniformes militares soviéticos de la época de los 40, del 45. Se hicieron marchas también, más de 20 marchas en Alemania para el día 9 de mayo, para el día de hoy. En Rusia se realizó la marcha militar, el desfile militar en la Plaza Roja. Se exhibieron nuevos armamentos que hasta el momento no habían sido exhibidos en otra parte y que de los cuales solo dispone en este momento Rusia, como han sido los misiles hipersónicos, los cuales, según se dice, no existe un sistema antimisiles capaz de detenerlos, es decir, no tienen ninguna vacuna por el momento. Se hicieron también desfiles de androides, robots, también de naves no tripuladas, de tanques. Fue un desfile bastante grande. La marcha de los inmortales también estuvo en Moscú. En estos días no habíamos hecho
Había estado yo enfermo, no había hecho ningún video y sigo todavía un poco enfermo por el cambio de clima. Y tenía algunas noticias aparte de, bueno, de unirme a la conmemoración del Día de la Victoria, otras noticias o otros hechos de cierta relevancia. En este caso podemos mirar también lo que ha sucedido con el agente, el cubano, que fue capturado en Colombia hace aproximadamente un mes y que tenía planeado, según su propia versión, su propia declaración, su propia confesión, atentar contra Gustavo Petro y contra las embajadas de Cuba en Colombia. Está el video también donde da la entrevista. Es una situación grave, preocupante. Se ha tratado en este caso de decir que ha sido una cuestión aislada. Lo pasaron primero como un terrorista del ejército islámico, fueron informaciones de Estados Unidos y de España los que lo identificaron, agencias de seguridad, con lo cual uno ya puede empezar a establecer que sí había un grado de probabilidad de seguridad que se iban a cometer esos atentados, y que esta persona obviamente era una persona peligrosa porque hasta el momento no se nos había advertido de caso similar. Y para que una agencia de seguridad de inteligencia extranjera nos alerte es porque obviamente existe un riesgo. No van a mover estas agencias por nada, hacer un escándalo o pasar una información hacia Colombia por un tipo, como decían, que estaba loco, que estaba demente, que no le parara cuidado, sino porque era un tipo peligroso. Es una forma que miremos y aprendemos a identificar cuál es el terrorista de hoy, cómo se comporta, cómo es. Aparentemente se ve como una persona inofensiva y una persona a veces hasta habladora, no el típico sicario, gángster de Hollywood, callado y con gafas oscuras, con autos y lujosos y moviéndose sin que nadie lo vea, callado, cuando lo detienen no habla y rompe las esposas y después desaparece como un fantasma. Estamos viendo que es una persona de carne y hueso, común y corriente, bastante habladora, pero según las agencias de seguridad, de inteligencia, una persona bastante peligrosa. Esto se establece y se puede determinar también porque es un cubano y fue militar cubano, prestó su servicio, también dijo que estuvo en la escuela no recuerdo el nombre exactamente en qué escuela militar de Cuba. Aprendió a manejar explosivos, lo cual es cierto. La mayoría de la población cubana presta su servicio militar y pues saben defenderse, no solo a nivel militar sino a nivel intelectual, debido a que van a universidades. El analfabetismo es cero. Entonces estamos hablando de un pueblo en el cual pues la mayoría de personas, si lo ponemos desde ese punto de vista de peligrosismo que puede ser, pues cada uno de ellos son personas peligrosas porque tienen un conocimiento y una educación muy elevada, muy por encima del estándar mundial. Un país como Colombia no es tan peligroso porque sí somos, dicen, uno de los países más peligrosos, roban, atracan, pero personas que no saben ni leer ni escribir. De eso se destaca es de qué tan recursivos son, que no sabiendo saber ni escribir logran hacer cosas y tener tanto ingenio. Pero en definitiva no son personas tan peligrosas o un pueblo tan peligroso
porque no, la mayoría de la población es analfabeta. Y al existir tanto analfabetismo, pues son personas, eso se llama control social, es una población que se encuentra en los límites de control y de dominación social. Dentro del control social vemos cómo las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, van encaminadas a que los países del tercer mundo, llamados del tercer mundo subdesarrollados, sean controlados por paquetes económicos, de manera económica, y a través de políticas como el privatizar la educación, privatizar los servicios, porque sabe que eso hacen a una población débil, hacen a una población fácilmente sugestionable, hacen a una población fácilmente manipulable, controlable. Puede que reine interiormente un grado de inseguridad para nosotros que sea imposible vivir, o sea incómodo, sea detestable vivir en este país en cierta manera, por el grado de pobreza, de miseria, de inseguridad, de insolidaridad, de falta de oportunidades, pero en sí es un pueblo controlado, o sea, así es que nos quieren ver a nosotros, porque así es que pueden entrar las potencias y saquear a este país. Mientras nos tienen a nosotros robándole el pobre, quitándole al pobre, el pobre haciéndole zancadilla al pobre, y mientras la gente vive peleando el uno con el otro y tratando de sobrevivir y matándose el uno contra el otro, todas estas empresas llegan y saquean fácilmente los recursos, ponen un ejército privado o le dan un presupuesto, una financiación al Estado, como lo hicieron a través del Plan Colombia, para que protejan sus negocios, para que protejan sus inversiones en Colombia, y fácilmente con esa supuesta ayuda, lo que están haciendo ellos es protegiendo de una manera muy económica todas sus posesiones y todas sus inversiones, que no son otras que la de extraer y robar las riquezas, los recursos de este país. Y nosotros, como no somos realmente un peligro para ellos, porque no tenemos la educación, no tenemos la conciencia suficiente para saber lo que ellos están haciendo, para comprender y entender el mecanismo de operación de estos países saqueadores, pues no hacemos nada. Y terminamos nosotros entregándoles y abriéndoles las puertas y sometiéndonos. Y nos terminan enclaustrando en ciudades, en guetos, en barrios, mientras ellos andan por las calles. Cuando Uribe dijo que podían ir tranquilos a sus fincas, no se preguntaba, ¿y cuáles fincas? Si la mayoría de la población no tiene ni casa, viven arriendo y viven en estratos por debajo del estrato 3, la mayoría de poblaciones del estrato 3 hacia abajo. Entonces, y esto implica, ¿qué implica? Que no son ni siquiera propietarios de la casa donde viven, o que están pagando, si acaso cuando son de un nivel estrato un poco más alto, están pagando cuotas de su casa o pagando las hipotecas, que ya por lo menos tienen acceso a un crédito hipotecario porque han trabajado en empresas del Estado, porque ya tienen de pronto un ingreso que les permite a ellos obtener este tipo de préstamos. Pero hablar de que tienen fincas y que pueden ir a sus fincas, pues era un absurdo. A lo que se refería era que podían proteger y que ya tenían aseguradas las inversiones de los extranjeros y las fincas de ellos, y las grandes fincas como el Ubérrimo, que es una finca mucho más grande que la superficie total de Bogotá. O sea, es más grande la finca de Uribe que la ciudad capital de Colombia. ¿Y por qué tiene esa finca? ¿Y cuál era la seguridad? Pues la seguridad del paramilitarismo y la seguridad del ejército, de las fuerzas militares paramilitarizadas, convertidas en ejércitos, porque a través del Plan Colombia les daban recursos, como lo hicieron las petroleras, y crearon incluso crearon batallones energéticos encargados únicamente para vigilar los oleoductos, y eran ejércitos de nosotros, pagados por nuestros impuestos,
pero para vigilar los intereses de las empresas extranjeras, de los oleoductos ¿Por qué de los ellos, llama hermanos? y para cuidar y proteger esos sectores. Y eran ejércitos financiados con el Plan Eso Colombia, en el caso de Timochenko, que unidades, estaba batallones relacionado al candidato financiados por el Plan Colombia. Entonces el Plan Colombia no era un regalo, era una forma de pagar la seguridad para esas ¿Qué empresas y decía era ese una plan de forma de pagar seguridad? mucho menos que si hubieran tenido que pagar a una empresa de seguridad o hubieran tenido que pagar realmente todos los daños y todo lo que hubiera costado el compro de tierras. Era una manera más económica el dar una financiación, un supuesto presupuesto, una supuesta ayuda al Estado colombiano Y ese, y, y obtener así una cantidad de y beneficios y de escuche, servicios en en el tema materia de de Gustavo seguridad. Petro, ¿usted recibió esa orden de quién? Entonces digamos que no somos Bueno, un esa país orientación de quién la peligroso, recibió no somos un país en el que exilio de Miami. represente Cubanos y un riesgo colombianos. para la seguridad ¿Y quién nacional de escogía ningún tener otro eso? estado, de ¿Gustavo una Petro potencia, o Ben Timochenko? porque no estamos en la capacidad de ser peligrosos para un estado, porque no somos un pueblo educado, un ¿Y eso pueblo qué quiere culto, decir? un pueblo en que cualquier persona en un momento dado puede ser un ciudadano común y corriente y en un momento que haya un estado de guerra, una invasión, un estado de necesidad se convierta en una persona capaz él solo de enfrentarse a un ejército o enfrentarse a una guerra de Así lo tipo calificaron las autoridades. psicológico, armado. ¿Cómo pretende hacer eso? No lo somos, no somos un pueblo diseñado o con una cultura de ese tipo, mientras Cuba sí. Cualquier persona en Cuba, la mayoría de la población, más del 90% de la población, en edad de ir a una universidad y en edad de ¿Quién estaba estar en su mayoría de financiando? edad, han prestado el servicio militar, saben manejar armamentos, saben la población, tanto militar como civil, hacen ejercicios de defensa de su país, saben manejar vehículos militares. Entonces desde ese punto de vista, son un país peligroso, un pueblo peligrosísimo, un pueblo altamente competitivo y que presenta pues un riesgo para un país o un estado que quiera saquearlos o que los quiera someter. En Cuba será muy difícil hacer un saqueo como lo hacen acá. Entonces el encontrar a una persona que ha sido un ciudadano cubano y que se ha aprovechado y se ha beneficiado Señor Raúl, de esta educación, de estos servicios, de esta calidad de vida en Cuba, pues lo hace Ya esto usted lo una ha persona conversado con más personas peligrosa que el común de las ¿Usted personas. podría tener algún problema Más cuando no solo prestó su ¿Qué servicio les dice a militar, esas personas que creen sino que usted es un dice que loco? también fue militar, ¿Qué les porque dice? pues, tiene manejo de explosivos. Bueno, según lo que dijo, ya no sabe uno hasta qué punto, porque eso lo tendría ya que confirmar las embajadas. Pero también Hubiera las sido de autoridades pronto rusas dicen fácil que usted en sus comunicaciones articula muy bien dentro y de que la todas esas entrevista haber comunicaciones constatado, señalan pero que usted no es una persona no hay loca. pronunciamientos todavía oficiales respecto al estado oficial de esta persona. Solo se conoce lo que se ha dicho por otras agencias de inteligencia como la de España, la de Estados Unidos. En Estados Unidos él tiene su residencia, tiene familia, tiene 2 hijas. También estuvo en Chile, él salió de Cuba, según eso, no como una minoría de las personas en Cuba Es que lo que que está diciendo hoy es muy no se grave. siente de acuerdo con el sistema de gobierno cubano y deciden irse hacia otros países. Una traición. Obviamente con mejores oportunidades que una persona de otro país, ¿Pero por qué? ¿Usted como un trabajaba para ahí? colombiano dice, no, yo me cansé de vivir en este país, me voy a ir a otro país. ¿En que cómo se va a ir si no tiene ni siquiera, o si la mayoría de las personas son analfabetas, no saben ni leer ni escribir? Entonces tendrían como los que salen la mayoría antioqueños hacia Estados ¿Usted ya Unidos, les son dijo a personas esas que escasamente han personas terminado su que bachillerato Gustavo Petro es candidato y van como presidencial? inmigrantes
a Estados Unidos ellos sin una cualificación. ¿Qué pueden hacer en Estados una Unidos? detención, o no sé si es una detención o una Mientras foto, los cubanos así un día deciden que no les gustó el sistema cubano, pues se van del país, con unos fusiles pero Asalto tienen R15 y con por lo una menos una pistola, preparación, tipo tienen una pasaporte falso, calidad de vida, tienen todo unas bases fotocopia en blanco y negro, como personas que les no me traten de permiten vincular más con lo que no es. tener mayores oportunidades que otras personas del mundo Allá, sí, allá. para sobrevivir y para abrirse en paso en el resto del mundo. Igual está sucediendo en Venezuela, donde ¿Por qué? muchas personas se van de Venezuela. Esto, ¿me entiendes? Porque yo me siento en este Respecto al momento porcentaje, pues no son muchas, porque se van más de Colombia que de Venezuela. Según las estadísticas, huyen más personas de Colombia que las que huyen de Venezuela. Pero obviamente a nosotros nos conviene más estarnos fijando y criticando el país vecino que mirándonos a nosotros. Y segundo, los que Hay unas vienen comunicaciones en poder de las huyendo, autoridades, entre comillas, además, de Venezuela, decíamos, en poder de la policía española, pues el una gran FBI, parte de estas personas ya se han beneficiado Jairo, durante estos 10 leamos años de las comunicaciones. del Primero que todo, gobierno dígale los y del nombres Estado de las personas venezolano que nos están en cuanto a los vinculando. beneficios de educación, de salud, permanente vía Telegram y telefónica con el de Martín Bujanat, seguridad social. y Francisco Entonces se Quintana. encuentra uno que son personas que se vienen y dejan a sus familias allá, Dice lo siguiente: recibiendo subsidios, pensiones, mercados, sin ningún problema, sin ninguna culpabilidad de que se quedaron allá sufriendo, ¿no? Salen y se vienen. Le responde Vienen acá y de está pronto bien, pidiendo dulces o sucede vendiendo nada. dulces Pero o vendiendo ¿cuántos son? canciones en los buses, y Decía, cuando uno les usted le pregunta son contesta, profesionales, más de 29 odontólogos, listos. abogados, Van a almorzar al happy hour y se sientan médicos, dispersos, pero juntos. personas El lugar no es que tan tienen grande, ya es un una poco. profesión. Le contesta este señor: Se han beneficiado del Estado venezolano y tienen obviamente mayores ¿te vas a oportunidades sacrificar? de cierta manera de Usted abrirse responde lo siguiente: si toca, un lugar toca. o sobrevivir en el Trabajo mundo que otras como lavador de personas. platos en el restaurante. Cuando le preguntan que si se quiere sacrificar, eso En le el causa caso dificultades, del que ciudadano pues, que estadounidense, cubano-estadounidense, que fue cuando le preguntan si se capturado, va a sacrificar, primero estuvo viviendo en Chile y tiene empresas luego a Estados Unidos y tiene empresas en Estados Unidos. O sea, es una persona que por lo menos el sueño llamado sueño americano, American Dream, se le ha cumplido porque le ha sido muy fácil como son los boinas negras, las avispas negras, ¿me entiendes? hacer empresa y tener negocios y todo eso. Y esto combinado o sea, usted estaba dispuesto a con su suicidarse. actividad política de ¿Se derecha. iba a inmolar? Ojo, sí señor. Su actividad política de derecha y de ultraderecha, No en que el es restaurante atentar lleno a de hacer estadounidenses, atentados como decían contra sus todo lo que comunicaciones, sea sino en un atentado o contra huela el a Metro izquierda. y contra la Entonces embajada es volver cubana. a renacer este Háblenos macartismo del atentado que usted propio de dice Estados sobre Unidos la de embajada perseguir el embajada comunismo, cubana el estaba anticomunismo, preparada así, no iba a ser y irse por el era mundo porque la gracia era yo grabar a hacer todo, atentados y atacar transmitirlo a las todo, personas de los izquierda perfiles que y nosotros derrocar creamos, bajo gobiernos como mercenarios, denominaciones. a derrocar gobiernos y hacerle un favor a Estados ¿Usted qué Unidos. carrera tiene? Yo soy economista, yo Usted es trabajo Para una persona normal ¿Dónde o en estudió? un país en civilizado, administrador de empresas, neutral, fue la manometra en La Habana. pues tiene que Entonces, estar el si la tipo gente también, tiene en este raíces, caso sí, la de Florida, darle la razón ¿Cómo que dijo? tiene que estar una persona loca, demente para, soy agente de pues, Texas, para hacer ese tipo de cosas. en el estado de la Florida registrada. Pero ¿Cómo iba a ya ser el dentro atentado supuestamente contra la sede de la embajada del cubana en aspecto Colombia? clínico, Sí, señora, médico, primero no íbamos- está loca. La gracia era Porque desviar la aquí en atención Colombia de la eso es sociedad. normal que la gente se meta al paramilitarismo por lo menos, o las personas que siguen a Duque, llamarlos a todos locos porque siguen a Duque, a una persona que promueve el paramilitarismo, el homicidio, las masacres, el maquiavelismo, el fin justifica los medios, no importa cómo se haga, lo importante es que se haga. A una persona neutral dentro de un país civilizado neutral, pues eso tendría que ser un aspecto de locura, pero dentro de esos países obviamente no es locura, es simplemente una cuestión de cultura, una cuestión intelectual académica, es también consecuencia de nuestro propio nivel y calidad educativo, de la cantidad de personas que no tienen acceso ni oportunidades a la educación, a una vida más sana, una calidad de vida más sana que le permita tener realmente unos
elementos de juicio apropiados para poder tomar decisiones correctas. Y se vuelven personas o un pueblo, una sociedad, un grupo fácilmente manipulable y son fácilmente manipulables. Y Colombia se ha convertido en los últimos años, las últimas décadas, en un pueblo bastante manipulable. Y es donde encontramos el uribismo y la derecha, personas repitiendo, como yo lo decía al principio, que podían ir a las fincas cuando no tenían fincas. Tiene que ser una cuestión de manipulación, de debilidad mental para uno decir eso, y llegan personas hasta a defender. He tenido pues la mayoría de personas que conozco de cercanos a mí, por lo menos, sí son más liberales, más abiertos. Algunos son de izquierda, otros más, bueno, digamos, neutrales, pero nunca de derecha. No ese centralismo de que somos de centro y como somos de centro, entonces centro es estar en la derecha, ¿no? Sí, son de izquierda, pero no militantes de un partido orgánico, sino que tienen un pensamiento como librepensadores. La mayoría de personas que conozco, que han sido compañeros míos, vecinos, siempre han tenido este pensamiento, y muy pocos amigos míos son amigos que son de derecha y que son insoportables a veces, sobre todo ahorita en época de elecciones. Se les despierta, los activan, se vuelven personas intolerantes, incapaces de soportar, burlonas, cínicas, maliciosas, como una locura temporal. Se ríen, se burlan, gritan, se tapan los oídos, se dan la espalda, toman actitudes infantiles, empiezan a hablar en una perorata, o les da coprolalia, o empiezan a hablar y hablar sin parar y no dejar hablar a la otra persona, y no me importa lo que usted piense, lo que importante es lo que pienso yo, y en unas actitudes bastante infantiles, y se vuelven insoportables, como cuando tuvieran una crisis temporal. Pero son muy pocos por ahí las personas conocidas que tengo relaciones que son de derecha, y que pues antes no los conocía dentro de esas posiciones y ahora sí lo son. Antes eran pues personas del común, pero a medida que va pasando el tiempo van definiendo sus posturas y van adaptando, y no sabe uno por qué. A veces de pronto uno siente, ¿será que se quedaron solos? ¿Se sintieron solos? Porque así no hayan ido a una escuela, a un colegio, a una universidad, a veces el contexto social y cultural ayuda también como una forma de educación. Recuerde que antes de existir la escolástica y las universidades y la tradición escrita, existía la tradición oral. Los pueblos indígenas sobrevivían y eran bastante cultos a través de la tradición oral. Entonces, dentro de una cultura y dentro de un contexto, un grupo social en el cual exista una apropiada comunicación, una apropiada verbalización, sería también difícil, o se obtendrían los mismos beneficios que se obtendrían en la educación respecto al nivel cultural. Es decir, las personas aprenderían unas de otras y fortalecerían sus lazos afectivos, sociales, de identidad, soportados dentro de una cultura. Si es una sociedad cuya comunicación no se basa solo en hablar de novelas o hablar solo sobre cosas superficiales, sino como se hacía en la época prehispánica, antes de la invasión americana, antes de la invasión europea a América, en lo cual la tradición se hacía respecto a conocimientos importantes y relevantes. Sería fácil presumir que eso sería un grupo social en el cual su cultura también se podía equiparar o sería de calidad, como alguna vez fue en la costa. La costa, podríamos decir, no había educación, no existía de pronto una cobertura
de las instituciones educativas, pero existía bastante comunicación oral, existían bastantes pensadores o bastantes figuras, lo que le llaman en la guerra psicológica comunicadores claves, y existían comunicadores claves importantes dentro de la sociedad, que de pronto algunas veces le llaman líderes, y estas personas pues ayudaban a mantener una calidad de la comunicación y una calidad cultural, y conformar y estructurar unos lazos culturales bastante fuertes y bastante elevados. Pero desde la época del 2000 y de Uribe, todos estos lazos se han roto. ¿Por qué? Porque se han venido eliminando a todos estos comunicadores claves, precisamente para acabar con los focos, con las antenas, con las emisoras en las cuales el pueblo basaba la información o la fundamentaba o la creaba o hacía fuente de información relevante, y al acabar a estos comunicadores claves los reemplazan por otros comunicadores que son ¿cuáles? Los medios de prensa, las figuras de televisión, Claudia Gurizati, figuras que reemplazan a los comunicadores de antaño y los engañan y les empiezan a dar todos estos mensajes y rompen los sistemas o las redes tradicionales de comunicación. Ya las personas dejan de hablar con el uno con el otro, desconfían del otro y solo empiezan a creer en el nuevo comunicador, que es la televisión, la novela, el personaje de moda, y con eso se va empobreciendo la educación y la cultura. Esa era la importancia o la esencia de los asesinatos sistemáticos contra los líderes sociales, el acabar con estos comunicadores claves dentro de una guerra psicológica. Y esto se sigue haciendo, todavía en Colombia se siguen asesinando a personas sistemáticamente. Decimos, pero ¿por qué los matan a ellos y no a otros? Y que no, que un lío de faldas y que... No, eso es una sistematicidad para afectar la cultura, para afectar el conocimiento, para afectar la comunicación, para afectar y romper los lazos, los tejidos sociales, los tejidos culturales, y así imponernos una nueva cultura, unas nuevas redes, unas nuevas comunicaciones y una nueva información y unos nuevos comunicadores. Y por eso vemos que ahora aparece Uribe o líderes del uribismo como Ordóñez, como Duque, como Londoño, siendo comunicadores claves, o como José Obdulio, el primo hermano del narcotraficante capo de la mafia Pablo Escobar, el cual lanzan unos mensajes y una cantidad de personas los repiten tal cual, porque ya no existen comunicadores claves que sopesen esa información, ni la sociedad tiene esas redes que filtren la información, sino que están recibiendo esa información directamente como una verdad revelada. Y esto no ha sido casual, es un parte de una estrategia de guerra de Estados Unidos. Eso aparece en los planes militares, pueden mirar los planes Santa Fe, donde aparecen todas estas tácticas de guerra, de ir destruyendo y de ir creando guerras a partir de las tradiciones y de la cultura, afectar y atacar las redes culturales y comunicacionales, las redes sociales. Entonces miramos a esta persona que han capturado, y sí podemos darle por la sola nacionalidad, por el solo hecho de venir de Cuba, ya se le da una cierta credibilidad y un cierto nivel de riesgo sobre lo que está diciendo y sobre lo que él es y sobre lo que puede hacer. Una vez que están secuestradas el personal civil, se iba a secuestrar a la gente. Vamos a decir, bueno, todo el cubano que llegue aquí lo vamos a mirar con desconfianza, ¿no? Porque es su estado el que responde y es su cultura, es su nivel de educación el que permite que nosotros confiemos en esos países y lo hagamos modelo, y que sean modelo para otros estados, que sean ejemplos y modelos dentro de las mismas organizaciones de Naciones Unidas,
a una revolución. Pero cuando ellos se separan y se aíslan de esos grupos y rechazan los principios de estas sociedades, se convierten ahí sí en personas bastante peligrosas, porque pues todo lo que han aprendido y todo lo que han tenido de beneficios dentro de sus sociedades, dentro de su estado, se pueden poner en contra en un momento dado. Y es lo que vemos de esta persona, utilizando sus conocimientos militares. Es un administrador de empresas, es un profesional, todo lo que aprendió en su universidad en organización para armar una empresa y una red mundial, para conectarse con cantidad de personas y de un momento a otro decidir empezar a atacar a organismos y personas de izquierda. Él dice que él se opone también a Estados Unidos, al nuevo orden de Estados Unidos. Entonces, para algunas personas hay contradicciones en lo que dice, pero claro, hay también una cuestión de decir que puede ser un agente de contrainteligencia o de inteligencia cubana, que en un momento dado estaba tratando de infiltrar, como lo hicieron ya en Estados Unidos, que fueron los 5 héroes cubanos que fueron encarcelados por hacer un trabajo antiterrorista, y no fueron capturados, sino que, o no fueron descubiertos, sería la palabra, no fueron descubiertos, sino que ellos le entregaron la información a Estados Unidos para que tomara cartas en el asunto, y Estados Unidos, en lugar de mirar la información que le entregaban para contener estos grupos terroristas, los arrestaron a ellos por estar dentro del territorio estadounidense haciendo labores de inteligencia sin haberse registrado como agentes. Sí, hay una violación de protocolos internacionales, porque cuando los agentes de inteligencia van a otros países, tienen que registrarse como agentes de inteligencia. Uno diría, pero ¿qué sentido tiene uno ser un agente de inteligencia si el otro sabe que lo soy? Se perdería, por decir, el factor sorpresa, pero así son los protocolos. O sea, no se puede hacer la guerra de manera ilimitada o de cualquier manera, y son los protocolos. Pues, si uno va a otro país a hacer unos labores de inteligencia, tiene que registrarse, a no ser que usted está atentando contra ese país, pues es obvio que no le va a pedir permiso a ese país para estar ahí, y si lo capturan, pues sí puede aplicarse el estatuto del espía al ser pues un agente hostil dentro del estado en el que ha sido capturado. Pero en este caso ellos estaban actuando era para defender los intereses de Cuba, y estaban actuando contra un grupo mafioso, contra un grupo terrorista, y le entregaron la información al Estado estadounidense, y fueron arrestados. Puede ser este tipo un agente de inteligencia cubano, pero uno diría, bueno, un agente de inteligencia cubano o contrainteligencia, ¿por qué está tratando con grupos tan pequeños, y por qué se deja capturar así, o por qué tal cosa? Pero bueno, eso sí es posible. Los organismos de inteligencia pueden estar en cualquier parte, pueden estar en la calle, pueden estar analizando simplemente el ambiente, el clima, la cultura. Pueden estar realmente no haciendo nada importante, como hacer cosas muy importantes en empresas muy grandes, o como personas simplemente individuales que van y hacen un trabajo importante. Sin embargo, el gobierno cubano no lo ha reconocido como tal, como un agente, y él tampoco se ha reconocido como un agente de inteligencia, no ha reclamado, según el derecho internacional, de declarar su rango, declarar su estatus, su bandera, para ser tratado como un prisionero de guerra, o en este caso reconocer o ser deportado a su país según los convenios que se tengan. ¿A nadie es nadie? Él lo que se ha empeñado es en manifestar que trabaja para los terroristas cubano-estadounidenses,
los que están en Miami para la Pero la fiscalía ultraderecha, no puede actuar de esa manera. la cual también trabaja o está aliada, hizo un convenio antes de que él se viniera con la ultraderecha colombiana, a la que pertenece Álvaro Uribe. Semanas antes de ser capturado o él ser enviado, Uribe se estaba reuniendo con la mafia cubano-estadounidense en Miami. Entonces mira uno de estas relaciones, también ahorita aparece una mafia de ultraderecha venezolana No con la ayuda. que están también ligados, y él dice que trabaja, y lo que ha reconocido es que trabaja para estas organizaciones, y que su trabajo era Cuando usted dijo, pues por intereses, por cuestión, por órdenes de esta ultraderecha colombiana, era atentar contra Gustavo Petro. Estaba creado. o sea que si usted no lo hace, ¿lo van a hacer otros? Pero por supuesto. Él acepta esta misión, lo O sea, hace, ¿usted cree que esos son pagos personas contra Petro, bastante cheque en económicas, embajada, siguen en curso? no cobran muy caro, como se hacía antaño. Posada Carriles era un terrorista, un policía venezolano entrenado por la CIA en terrorismo, en tortura, en acciones de sabotaje, acciones contra insurgentes, de que estaba planeando actividades terroristas, y ganaba pues bastante bien, le pagaban en dólares y le pagaban millones. Actualmente, como vemos, lo que se paga no es mucho. La palabra justiciero. Prácticamente él termina financiando su propio, a través de sus propias empresas, su propia operación. Usted no se siente Pero esto un no puede terrorista. ser. Se terminan aliando con estas personas, pero el patrocinio es muy escaso. Bueno, sí. Hay otros patrocinios fuertes, y la mayoría de dinero se va no tanto en la financiación de estas personas, Usted ha participado en otras acciones, sino criminales. en mantener otros grupos de respaldo, ¿En cuáles? en mantener la corrupción, el aceite, los corredores, todo esto. Eso es lo que es más costoso, pero como vemos, este grupo en sí, esta cabeza de playa, es económica, prácticamente se autofinancia. Usted le puede probar Y así operaban antiguamente también muchos grupos para cometer esos de izquierda, y los organismos en sí de seguridad, sin hablar de izquierda o derecha, suelen tener el entrenamiento como en el entrenamiento militar de supervivencia, de sobrevivir y hacer una operación bajo su propio presupuesto. Es decir, ellos reciben el entrenamiento, reciben hablando contra los estadounidenses. toda la capacidad del entrenamiento, la capacitación necesaria, y después operan fuera del extranjero y se autofinancian. Lo que hace el Estado en ese caso es entrar a respaldarlos También tienen en caso de capturas, o tener las unidades apropiadas en caso que los tengan que recoger. Bueno, eso ya se va dando dentro de la dinámica de la guerra, porque eso no va prediseñado, sino que cada unidad tiene su propia función. a usted le empezaron Eso sucedía en la guerra, en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o en la Gran Guerra Patria, que está hoy conmemorándose su finalización. Se hacían se experimentó bastante con este tipo de grupos, de unidades, las cuales son entrenadas y se envían al campo y a las retaguardias enemigas de la derecha a combatir, a infiltrarse, y de qué manera les va a llegar dinero. Ninguna. tiene miedo de revelar Que nombres, están viviendo dentro del Estado enemigo, no van a poder recibir financiación. Entonces estos organismos prácticamente, o estas unidades prácticamente, se autofinancian, y así es como han operado aquí. Por eso es que el paramilitarismo es una creación de la CIA, y se dice que es una creación de la CIA porque es una forma como ellos se autofinancian para operar aquí, para financiar sus operaciones dentro de estos países sin que tengan que enviarles dinero de Estados Unidos. Así financiaron a los contras también en Centroamérica, y así lo han mantenido, y es bastante normal. Lo que pasa es que ellos ya han estado tanto tiempo operando, y son unidades tan grandes que son verdaderos ejércitos y cuerpos enteros de paramilitares. Pero eso no quiere decir que no sigan existiendo ni operando estos grupos o estas unidades de 3, 5, 8, 12 o grupos pequeños, redes. Durante toda la guerra eso ha existido.
le comuniqué al comandante de guardia. Y él me y dice, son mira, mal hermano, financiados, generalmente son muy mal financiados en la épocas de broma, guerra porque o eso, en territorios hostiles. Ya. Entre más se alejan de más se alejan de su estado o más se adentran dentro del campo enemigo cuando consideran un territorio enemigo o hostil. Cuando operan dentro de su mismo territorio, pues tienen su sueldo normal. Cuando operan dentro de márgenes ¿Dónde donde se ellos tienen entrenan? presencia, pues igual ¿Dónde se pueden entrenan? financiarse, pero en ciertos territorios no es posible. Fueron en la escuela militar en Cuba. En el caso de Colombia, lo que llama la atención es que él no tenía una red de financiamiento Inteligencia, defensa directa, personal. sino prácticamente se estaba autofinanciando y era una financiación de 2, 3, 5 millones. Dijo que Hablemos recibió de los 3 o 5 explosivos, Jaime, millones, porque en esas le daban por ahí en comunicaciones, efectivo señor para Raúl, hacer el viaje, prácticamente lo que hay valen algunas que hablan de que usted los tiene pasajes C4 y dinamita. pagar unos días de hotel. Eso no es mayor cosa. 4 kilos de Para C4 estar y unos días. ¿Los tenía o no los tenía? en las conversaciones Entonces la con financiación es Jorge, bastante que tenía precaria. explosivos. Sí, pero no, como le Es digo, uno de los no voy a aspectos decir nada. interesantes Ya porque entiendo. puede uno mirar de qué Eso manera sigue están adelante. operando O sea, y no nos que quiere no decir se Que no, están porque eso sigue adelante. Yo no- financiando apropiadamente, Eso que sí, me late esa no confían operación. en una financiación interna y que, ¿Cómo hago para Sí, que y usted me que comprenda digamos en el caso del uribismo aquí a través de tampoco esta camarita, dio en el una Facebook Live, financiación, quien unos esté cajeros, escuchando la emisora puede unos tener dos correos, caminos. Se los unas voy a expresar. apartados Yo primero postales que nada o decirle, casillas de doña Vicky, me postales que yo no suelen tengo utilizar para nada hacer en pagos, contra de mis compatriotas colombianos. sino que esa financiación es Yo los más quiero bien mucho, escasa. yo me siento identificado con los colombianos. Otro aspecto a resaltar era el Ese estado descartado. mental Y entonces cuando del vienes a ver, capturado. puedes Desde el coger primer un día que lo grupo, capturaron, cuando yo solamente tengo amor hacia a mí ellos. me Mis pareció objetivos que era una persona solamente que son estaba, pues, no intereses, estaba vuelvo y le repito, de bien en países sus 5 determinados, sentidos. que no tiene nada que ver con Colombia. Como Los no dos fue caminos sino una tienen impresión, no se está hubo viendo mayor desde tiempo Este se inventó del una película periodista y de y las está cámaras de chiflado, entrevistarlo, de hablar con él. ¿cierto? El otro es en Podía realidad, ser una es cierto lo que impresión está contando, y si es cierto, pues es muy pues grave y errónea debería o colaborar con las superficial, autoridades colombianas. Sin o que se embargo, debía a muchas como cosas, usted por lo está diciendo, menos es los ojos se no me le le voy miraban a pequeños, dejar a nadie No, y esto va a seguir como su de un curso. topo, pequeñitos, Para eso están como los cuando una persona no está investigadores. acostumbrada a la luz. Si es una broma, Eso se debe, bueno, a o si es una aspectos locura, o si es eh, una película de para hablar, apariencia, entonces porque está pero metido el FBI, generalmente porque está puede metido ser la o porque CIA, usa porque están lentes trayendo Cuéntenos de y en ese España, momento no los porque tenía. Al no tener Inglaterra, los entonces, lentes, ojalá, las personas que han en estos utilizado toda su vida lentes, el montar una los ojos son película, más a mí me da la pequeños. libertad mañana, Se- yo feliz, se- vamos para la calle. Pero ¿por qué Ese no es un pensar- ¿A usted le efecto gustaría eso? ¿Eso le favorece? negativo Por del supuesto, uso de vamos para lentes. la A veces calle. no se hacen las Sí, correcciones sí, sí. anuales, Sí, no se como, hacen por los supuesto. controles para ir cambiando la graduación Está- y Ojalá los esa ojos se la hicieran acostumbran y igual se que van salen. volviendo ¿Está dispuesto a que le pequeñitos y hagan el quedan las examen personas psiquiátrico? cuando Sí, no por tienen supuesto, claro lentes que sí. con una ¿Por qué mirada no de topo. pensar, señor Raúl, que usted está cambiando la historia precisamente? Entonces, para que las autoridades ahora bueno, piensen una lo que usted de estaba las pensando en posibles estos causas atentados y que usted no es de de esa esos, mirada como podían lo ser está la falta de diciendo lentes, el que FBI, la tuviera justicia de Estados problemas Unidos, lo está diciendo la justicia visuales, española, un requiriera fiscal, dos lentes. jueces Otra colombianos, que usted posible sí causa era pertenece a que ese lo esquema. hubieran Lo que pasa atacado es que usted está mientras, o lo cambiando la hubieran película. Pero capturado ¿cómo yo voy a mientras ser yo estaba miembro de durmiendo. un movimiento Hubiera islámico pasado si yo o ni que hubiera siquiera soy pasado toda la musulmán? noche Para hacerse en vigilia, no musulmán, hubiera primero que dormido. nada, tú tienes Entonces, que al no haber ser dormido, pasada, también los ojos se hacerte ponen convertido, como convertido, somnolientos. convertido. Entonces, yo Lo que dijeron las autoridades era que usted estaba Esa fue la en un impresión que se proceso tuvo de recién lo capturaron. Y cuando hablaba está también mirando. su voz Ya, no Se era estaba preparando para ir hacia allá, no era un ¿hacia pensamiento dónde? muy Pues hacia- ordenado, muy hacia coordenado, convertirse en musulmán. muy Pero coordinado en según- sus ser palabras. yihadista. Pero según la historia de los Y yihadistas, esto después se ¿me vino a entiendes? confirmar en la entrevista con Vicky Dávila, Al-Qaeda, cuando en la ISIS y entrevista otros, ¿me entiendes? miramos Pero que tienes sigue hacerte igual, musulmán, tú tienes que entrar sus ojos en la igual y vida no tiene musulmán lentes. para Usted si poder- no es musulmán, ¿qué es? Ya era para que si realmente O sea, necesitaba yo- lentes los tuviera. no, la Por lo verdad, general los no te lo cubanos voy a no negar, usan doña lentes Vicky. Yo tengo porque afinaciones allá con- tienen un programa con la religión musulmana. ¿Le gusta? ellos son Sí, los me gusta. que daron la ¿Y misión todavía milagro tiene de Cristo devolverle del la cual hablaron visión en las y comunicaciones, a o no? las personas en ¿Tiene un Latinoamérica Cristo y que en el le mundo contaron a usted, uno de sus de forma hijos? gratuita. Tenía, claro, Tenía Y un no Cristo, suelen él le utilizar pregunta gafas, tienen un para sistema de identificarlo. salud que ese Cristo, ¿qué? muy Que bueno. usted- que ¿por qué tiene un Cristo? y si tienen usted se está operaciones y convirtiendo? mantienen Usted dice una que salud una visual muy novia. buena, pero como es una persona que ha sido Claro, exiliado, por eso que te decía, pues es me- posible la que historia haya de que me dentro de guste, de que me guste dentro, a bueno, mí, no vuelvo y te exiliado, porque repito, eso no es un exilio, la jurídicamente no religión, lo es, vuelvo y eso te es más, repito, más la estrategia religión, de porque es los legal. medios, Claro. pero es una Aquí en persona la que esquina se ha de ido Bogotá, de su pues, país para ponerse en musulmanas, contra y son de su respetados, país. y
son admirados. y al Por eso que me irse gusta pues a mí no la lo va a película, beneficiar el porque sistema de salud y que aunque yo haya considere tenido que problemas, no sea enfermedades la, visuales o no algún quiere tipo decir de que yo sea de un yihadista, complicación porque aquí lo que visual estamos es viviendo en el enfrentando extranjero, viviendo en Chile o o viviendo sea, en que la Estados justicia está Unidos. diciendo que yo pertenezco a un movimiento yihadista ISIS, que es un O movimiento simplemente de sus ojos son así, sobre todo con pero acción es raro militar, que y yo no tenga soy toda hora esa yihadista. mirada somnolienta, Usted, porque además las miradas Fíjate que estoy somnolientas generalmente asumiendo Usted son está asumiendo síntomas que un sí. de problema, alguna ya me está enfermedad. diciendo que me puede condenar a mí a muchos años o a Puede otra ser cosa, una a que inclusive el enfermedad gobierno cubano me puede salir a buscar a matarme neurológica, y la CIA me puede infecciosa, salir a buscar a bacteriológica, matarme, el gobierno da venezolano esa me impresión de puede los ojos sumando somnolientos. esto. Solamente estoy diciendo que Genética como buen también. soldado yo le estoy diciendo la verdad. ¿Para qué Y la engañarlo? forma Porque para como mí es más fácil hablaba decirle, mira, yo no soy un no era yihadista, una manera ¿me muy entiendes? emocional, muy Como dice efusiva, era más la bien fiscal en el brazo insensible. derecho mío que está ahí, Cuando simplemente lo tengo una atacaban o lo fiscal. ¿Qué preguntaban, tiene en el brazo derecho? no El reaccionaba, nombre de mi es como hija, si hubiera que estado eso drogado. viene de ¿Nos Entonces puede ahí mostrar? aparece también claro que eso viene de pronto desde otra antes. tesis Yo no sé cómo una que el persona tipo cuando fue se capturado supone que lo capturaron, lo hubieran drogado previamente. En nuestra Colombia, historia. a pesar que considero que eso es ilegal, Dice está y ese es el nombre de mi suelen hija. hacerlo en las operaciones militares. Ah, Y cuando participan esto es un agentes símbolo. militares y No, sobre Porque todo eso, ¿en cuando qué consideran que es idioma una está persona escrito? peligrosa, Eso, en Sí. latín, Tai. Ah. en este caso están hablando de una persona que posiblemente es un terrorista, que tenía en su poder explosivos y armas, que al verse capturado podría haberse, y decían que pertenecía a un grupo islámico, podía haberse inmolado, Si las pruebas estallado. dicen otra cosa, ¿me entiendes? Pues Esos son es falsos factible testigos, porque según me han que antes contado, ¿me de entiendes? haberlo capturado Porque una le presa hubieran puso pasado gente un de la jugo, una penitenciaria, comida envenenada, una que la justicia comida colombiana, ¿me con entiendes? Lo algún hago yo, medicamento usa para falsos testigos adormecerlo y hacer más fácil su captura y para evitar una daño, y reacción, más cuando se trata de ralentizar tanto sus dolor, reacciones. y más cuando se trata pues, Porque fue así como salió él. Cuando él salió Ya que capturado, se habla salió de pruebas, es como adormecido, usted no se mira a una insiste persona, a no mucho ser que él en siempre el sea así. teléfono celular y las Como digo, ya si él siempre es así, sería por factores ya atentados. No. Pero además de eso, genéticos usted o tiene una enfermedad que otras nunca le pruebas han para tratado, demostrar a la justicia que neurológicos, Les voy a dar un nombre, búsquense porque a no un tiene cubano que hace poco una se hizo forma de ciudadano hablar cubano. ¿Quién? Ciudadano apropiada, colombiano, Roberto Hernández, empática, trabajaba en comunicación y hoy por ni hoy emocional, no dice tiene que el esos gobierno cambios y trabaja esos con ritmos el- en su voz busquen- propios de la conmigo, emoción, propios de que del yo ser lo humano. estaba acusando ¿Roberto a él, qué? Hernández. Esto ¿Y se él quién ve es? de forma más notoria en la entrevista que hace Vicky Dávila cuando lo presionan a responder y no reacciona como una persona normal, de enfado, de asustarse o de cambiar los tonos o los matices de voz, no lo hace, sino simplemente lo regañan, lo presionan y él sigue como un autómata respondiendo, manteniendo un tono de voz muy Yo plano. empiezo a acalorarme conversaciones Eso con él, solo se puede, y él me dice, generalmente "Hermano, es yo no a soy una de la gente enfermedad, cubana, sácame el dedo, por eso porque pueden vengo, decir tú que me sí vas a tratar puede así, tener pero, algún hermano, problema yo tengo una amiga que psiquiátrico tú eres de la o que ha cubana, estado así, drogado, que pena lo han contigo, ido voy para arriba, tú. dando drogas Y dentro de entonces su, después, al final, dentro de su terminamos alimentación haciéndonos como antes de una ser broma suave, capturado y y durante me su dio a tiempo de entender reclusión. de que él es anticubano, de que hasta inclusive Él mismo trabaja manifestó con que sí, antes de la policía entrevista ya le habían hecho ¿Pero las por qué evaluaciones menciona usted? psiquiátricas, que estuvo con el psiquiatra y es posible que trabaja ahora con ellos. el psiquiatra le haya dado también Dice calmantes o le político, haya creo que se postuló prescrito a la presidencia, algunos medicamentos. primero, Entonces no es nada fuera de lo común que haya estado drogado durante la entrevista, que esté sedado, de una cierta manera, de Oiga, una ¿cuál fue cierta el forma restaurante sedado. que usted pidió trabajo como lavador de platos? Y por eso es que se da pues esa forma de hablar Usted tan, escribió eso que era paja. usted sabía que entonces ¿Para tan qué lo plano, voy a engañar? usted sabía tan entonces poco que lo emocional, estaban siguiendo las tan poco autoridades llena de Estados matices, Unidos tan falta de y España, matices. las comunicaciones. En su tono de voz no tiene esos cambios apropiados de una conversación normal. Ese era, lo que estábamos haciendo era desviar Y bueno, la eso por atención una parte. para Entonces el aspecto para que pueda desviar tener un del problema verdadero mental puede cáncer ser un problema objetivo, inducido, que es el que yo les comento a ustedes. o Y bien le como comenté a la señora un efecto que no ellos tienen deseado drogas colateral, también. Yo no sé qué está de pasando. decir, bueno, no lo tuvimos que drogar para capturarlo, para Ya asegurar que no detenido fuera a explotar. con un agente Lo drogamos de porque evitar sus estados de Es una ansiedad mentira. mientras Yo lo solamente tenemos tuve una entrevista encerrado y personal. porque el psiquiatra ¿Con lo quién? vio, lo Me tuvo. gustaría que usted me dijera Pero qué también fue a lo que me veces ofrecieron. es posible que haya sido estoy preguntando premeditado porque le entendí para que hacer fue una menos encuesta. creíble No. ¿Con quién? su En versión. la oficina
principal. Eso se llama el síndrome de Cassandra y generalmente se aplica a muchas personas que tienen información valiosa o que han sido de pronto agentes o que se van a cambiar, van a ser tránsfugas o son agentes dobles o alguna parte, el Estado o la parte perjudicada suele atacar a la gente que se va a escapar o que tiene información que va a vender a otra parte con una operación de este tipo, con un tipo de enfermedad de este tipo que se llama Cassandra. Cassandra es basado en un personaje de la mitología y consiste en que no le crean. ¿Cómo hacen para que una persona no le crean? Y eso lo ha aplicado bastante. Entonces por lo menos es desacreditar a la persona. Cuando una persona dice que vio a tal persona o que vio que mataron, que un congresista secuestró a una transeúnte, la llevó, la violó y después apareció muerta y es el único testigo, y va a ir a la policía a denunciar, y cuando llega la policía resulta que huele a alcohol, lo llevan a un examen ¿Y por qué lo están buscando? de medicina legal y aparece que tiene un alto grado de alcoholemia, entonces ya lo muestran que estaba alcohólico, que estaba borracho, y no le creen. No le creen porque ¿Pudiste entrar a Estados Unidos o no? su argumento, Pero lo su capturan. testimonio, pues empieza a ser débil. Y además hay una alerta del Y ejército, muchas veces también que fue la que llegó a aparecen otros testigos que empiezan a contradecir o a cambiar las versiones y entonces hace un poco creíble, y eso se llama Vamos a el preguntarle síndrome de por Cassandra. algunos de los Y lo nombres aplican de la bastante las gente agencias que de sacó seguridad. Aparte, todas las personas con las que por lo menos ha trascendido. Para el caso del congresista, pues fácilmente antes de que llegue a la estación de policía miran que es el único testigo, en lugar de matarlo, pues Said, Samuel y Matin. lo llenan de alcohol o le ponen a una prostituta o algo que lo embolate ahí, le inyecte alcohol o, bueno, de alguna manera Ese sí pertenece al movimiento ISI y ha colaborado haga con la causa. que aparezca Sobre todo en como un España. ebrio, una persona que está loca y que va a dar versiones que no son. Y este muchacho Y luego pues ya estaba falseando también los en una documentos, segunda lo llevan ataque donde un en Buenos médico Aires, legista una marcha corrupto y que se ayuda a hace en falsear, Buenos pues Aires. todo se va dando y al final LGTB. crean todo esto en una Aceptado operación y para hacer poco creíble iba a ser un- su testimonio. En el caso de este agente, pues también podrían hacer lo mismo, fácilmente lo van drogando, le van Pero se poniendo dice que drogas es de 50 para que esta persona cada vez sea menos coherente, sea menos consistente, para que empiece ya después a divagar sobre una cosa, sobre la otra, y además porque su forma de ser, su testimonio y su forma de verbalizar se hace muy poco creíble, su actitud no empieza a ser la de una persona Ya normal. pasas a otra dimensión. O sea, Entonces pasas- empieza a ser rechazado por Ya las en ese personas que grupo sin ser cerrado, psiquiatras, ya se ser gritan psicólogos, malos mensajes, ya empieza sino la personas publicidad comunes y personal. corrientes miran a una Y persona y hay un dicen, ay, no, correo esta persona no me cae bien, esta persona no me gusta, ¿por qué no le gusta? No, no me gusta lo que veo en sus ojos, no es... Entonces las personas se basan en aspectos subconscientes, a veces culturales, pueden entrar. Pueden entrar, pero que en realidad tienen un Mire esta fundamento conversación. científico, Tengo y ellos toda lo la hacen así, inteligencia hacer de hecha que a un restaurante su mirada de entonces empieza a quedar que trabajan perdida en por la efecto de embajada. las drogas, La lucha debe ser su falta global, de no emoción o solo en empatía Occidente. Aquí con el andan más entrevistador, desprevenidos. pues hace que la persona Sí, es verdad, inconscientemente yo lo dije. se sienta que Yo lo dije, no, pero que esa no es una inteligencia persona que nunca la hice, está pero sí. diciendo la Pero verdad o que inteligencia no esa nunca la está hice, como le digo, no tengo por qué mentir. bien de su cabeza. ¿Y por qué Porque No pensó? conozco no, la zona rosa de si no, Bogotá. uno dice, pero este tipo ¿Dónde como que algo vivía raro usted? tiene. ¿Dónde ha estado en Colombia? Yo ¿Dónde viví pernoctó? Entonces muchas esto partes, también yo puede viví ser en debido a eso, como yo tengo o que como estar un efecto no moviendo deseado, cosas y por las señales y o estar como un robando efecto señales premeditado, deseado, de Wi-Fi para ir los restándole supermercados, credibilidad ¿me entiendes? debido a He que vivido pues, la en información casi todos de los la que lugares, dispone San Andrés, es bastante Ipiales, importante porque está Pasto, comprometiendo Popayán, a Cali. personas De manera ilegal. de alto rango, a personas Estuvo en ahí, ese estuvo ahí momento como son las perdido con las campañas autoridades, presidenciales, estuvo es el como uribismo Estaba en 3 Ecuador. años el aquí. que Estaba en Ecuador está porque estábamos, implicado en el los asesinato colaboradores directos, o por en eso el que le intento digo, o en él el tuvo un arroz con en mango, la se estaba planeación enviando del drogas, se la asesinato llevó de España para poder Gustavo hacer ese Petro. movimiento. O sea, usted también ha narcotraficado. No, Es algo ¿Con que quién? no señora. Porque dice que se estaba que es enviando supremamente grave, Colaboradores supremamente que grave. dicen No llegó a mayores solamente para porque hacer se la detuvo ruta. y al parecer se detuvo por error, no porque él se haya entregado. Se tuvo por error Yo solo leí un artículo porque que lo decía que confundieron usted, la con verdad, células estaba vaciado, del no tenía terroristas plata, no del tenía nada,
y que del pues Islam, eso podría llevarlo en cierta manera bueno, no a islam porque ellos no son como el islámicos, ellos utilizan el islam para También puede ser disfrazarse, lo pero mismo, pero yo son vivía realmente células de la CIA que crearon en yo el opero Medio con Oriente, soles, con mercados como bursátiles y eso me da suficiente crearon el ¿Usted autodenominado tiene ejército dinero? ¿Usted tiene islámico, demasiado pero ellos no como son islámicos, dinero? utilizan sí No la sé, religión ahora mismo te islámica pongo a ver. para No, 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 decir que son, necesito porque eso como ya unos está en montos, los No, no, documentos unos de montos de Santa Fe, tarjetas de en crédito cómo y ellos van a todo. utilizar, no sé, Estados no Unidos van a he mirado utilizar O sea, todavía. ustedes la se religión, van asesoran a y utilizar los tienen conflictos la étnicos información. muy Ahora antiguos mismo no, yo no tengo para poder ellos complicado. infiltrarse Su y poner estancia en en Colombia tensión a la tomó la decisión Sí, sociedad. para claro, sobrevivir sí, sin Y claro. quedarse. en Y este así caso como la te... misma CIA hizo los estudios Entiendo. y encontró Mire, aquí que encuentro, Sí, sí, a utilizar mí el siempre me Islam, que han... tenía aquí ya encuentro 2000 otro años mensaje. y tenía Usted conflictos, dice, podía quiero atacar, mano, necesito explotar esto. Le contesta los Manuel. conflictos de los Pero suníes y en los esa chiíes que eran no de te más de dejo 2000 entrar. años Contesta Raúl, para yo he hecho explotarlos con una como un nacionalidad, conflicto a esos demás reciente quiero y atacar. así poder Me ellos compro un disfrazarse. nacional colombiano con pasaporte y Poder todo. disfrazarse Voy y a poder México y crear un comienzo. organismo terrorista de la nada y tratar de darle pues un aspecto político o religioso al organismo cuando realmente es Bueno, un es grupo que todo tiene un terrorista de trasfondo. la CIA de seguridad, un Porque al grupo final yo no mercenario sabía cómo contarte para ir a todo ya. defender los intereses de Estados Unidos Sí, y yo ir todo a eso yo lo crear hice, caos pero era más que nada Usted no en por, ese niega eso. país para abrirle por el llamar la paso atención de ellos, a las empresas llamarlas a estadounidenses ellos. para poder saquear el O sea, usted petróleo. les estaba... Yo En ese la caso lo verdad, si en confundieron ahí con realidad un que yo grupo sabía que islámico no era porque la forma movimiento, como él se movimiento comunicaba islámico, con yo lo que ellos quería era era muy desviar similar los y fondos para tenía el contacto también con gobierno. algunas personas. ¿Qué le dijo Estaba la teniendo fiscal o a la nivel fiscalía de cuando usted le contó de curiosity, los atentados que de estaban planeando curioso, contra Timochenko, estaba curioseando, Que ella tiene teniendo eso Iván contactos con registrado y allá personas Petro? también. ¿Pero qué le dijo la fiscalía? del ¿Le Islam cree o no le y esto cree? llevó a que lo confundieran Ellos con más que un nada, yo terrorista te digo, si creen o no del creen, ISIS yo no sé, mi amigo. y Yo además la verdad, lo una que yo te persona entiendo que es eso, estaba que el tan, gobierno tan americano me adoctrinada quería, como le quería con del este Islam que comunicado. estaba por Ellos lo que fuera te del quieren es control y que iba a meterle atentar eso contra los intereses de para Estados tener Unidos. más poder, ¿me entiendes? Sí, iba Y a así poder actuar por apoderarse fuera de más ellos, de la iba a actuar justicia solo, colombiana, sin el permiso para poder de su jefe, meter con la porque justificación de como entrar estas acá. células son Bueno, mi ¿Se lo hermano, aparentemente querrán islámicas, llevar? tema del pero son narcotráfico, yo realmente que tiene problemas células con la FARC, de yo la que tiene ¿Se CIA, lo problemas con la querrán, delincuencia. se lo ellos querrán nunca llevar van a atentar extraditados contra en sus Estados intereses, Unidos? realmente, ¿No le nunca van importa? a Quiera, a atentar mí me contra da lo Estados mismo Unidos. con Ellos ellos. cuando Yo atentan vivo con contra eso, ciudadanos a mí me vale con estadounidenses los o americanos empresas que sean, yo no les estadounidenses tengo miedo. es porque Ahora, ese El atentado miedo les lo sirve a deberían ellos, tener ustedes, los esas muertes colombianos, nacionales, para cuando que el sientan la Congreso les dé colonización más moderna del nuevo aprobación, más orden mundial presupuesto y que es les encabezado por quite los todas norteamericanos. las esos ataduras que atentados que tienen usted y puedan reconoce que operar sí estaba haciendo y inteligencia utilizar, por para que ejemplo, se la cometieran tortura y en otros Colombia contra métodos unas de personas, mano negra en otros sí países. iban a hacer Entonces con ellos este lo tipo de hacen, pero explosivos como siempre la bajo ese control C4. y Eran con siempre de armas una manera Lancer planificada. F-15, con Jericó y con chalecos En este caso, al Y la parecer, dinámica del este C4 tipo, este agente iba a eran actuar con más bien chalecos ya de explosivos. O una sea, ¿usted sí manera consiguió tan explosivos? Sí, se adoctrinada ¿Y consiguieron. los que iba a consiguió en actuar por sí Colombia? solo y iba a atentar No, contra Estados bueno, Unidos. Y ellos lo ¿Y vieron será así, por por eso eso que está pusieron la cooperando con alarma, Venezuela? bueno, pero realmente no ¿Dónde están era esos explosivos? un miembro de una célula islámica ¿Usted los tiene mátenme. o ocultos? No, autodenominada yo no los islámica, tengo ocultos, ya sino le dije que somos un grupo personas dentro de las que piensan células de la ejecutarlo. mafia ¿Quiénes? Como yo cubano-estadounidense. los presiono que la ejecución iba a Y ser el estaba día operando 13, era bajo Usted órdenes, sí les bajo dice las que el 13 de misiones marzo. pero sí, entregadas por así la mismo es. ultraderecha Y ellos colombiana, mismos cayeron en la venezolana y trampa ellos solitos. cubano-estadounidense. En la trampa que yo les puse, ellos mismos cayeron. Pero en la trampa que usted les puso, pero Fue también cuando hizo lo la trampa usted si capturaron fuera así, porque terminó preso. Bueno, y sí, afortunadamente lo capturaron, no se dejó pero ellos lo avanzar más, dijeron iba a mal. atentar también ¿Usted sospechaba contra que lo iban Timo León Jiménez, que contra lo estaban Timochenko, el siguiendo? comandante de las FARC, Pero si yo sabía cuando me estaban en siguiendo y todo, Quindío, porque hacen tan mal trabajo de inteligencia que yo sabía cuando los oficiales, pero tampoco hasta pudieron inclusive me hacerlo. pusieron Estaban una persona planificando, dijo prepago que había hecho en ya cinco horas la por día en inteligencia Frontera, previa y todo lo me que tenían la en el parque al inteligencia de frente de ahí combate de y Los lo que tenía Quebrados que donde haber yo hecho, vivía, policía de pero no Colombia, avanzaron Entonces más. sabía Era que lo iban a posible que eso capturar. hubiera ¿Usted no avanzado ¿Y ya en sabía entonces por cuestión qué de no se semanas, escapó? estaba claro. antes no se quería escapar? ¿Cómo? de No se quería de escapar. estas elecciones. El mismo, las supuestas Usted amenazas tampoco quiere contra quedar Duque y libre. No, contra ni tampoco quiero quedar Uribe, libre. pues es posible que sean parte de ese plan de Es tener peor. ¿Usted tiene ellos familia, tiene ya hijos? unas Sí, denuncias no, para pues claro. lavarse en las manos y ¿Qué le decir, dice a no, su si es hijo? que ¿Usted nos tiene están Ahora hija? mismo yo amenazando y ¿Qué le ellos ya dice a su tenían hija? reclusado.
ya tenían contaron que un chivo expiatorio que era acusar a Venezuela. Porque, lo repito, yo no sé Y, quién habló y se con la llegó televisión ahorita en jamaicana, el último, CNN, hace 3 días, ABC, en el periódico español a decir que lo que dijo el canal Uribe Univisión, mencionó ¿me nombres entiendes? propios Miami, y Lo dijo mostraron que a usted era capturado.
cubanos, No, pero también, pero agentes de están inteligencia hablando de cubanos y embajada venezolanos que iban a cubana, atentar no, contra él. sí, que Pero esta información no es de ahorita, esa FBI información se es puso de a hace un buscar mes por antes de que fuera capturaran a este y le tipo. Es están decir, haciendo bullying esa a los información ya la muchachos de tenían los escuela. En Cuba organismos le de están haciendo inteligencia colombianos, investigaciones no la a habían familiares difundido, indirectos pero ya estaba operando esta persona. ¿Qué quiere eso decir? mi hermana creo que la visitó el FBI. Que ellos ¿Cómo estaban, supo usted? o pareciera como si Porque, ellos bueno, estuvieran tengo ya familia en preparando su Laura y coartada colaboró con unos para el caso del atentado contra Petro. Ellos decían, oh no, mira, nosotros también nos tenían amenazado, y hubieran sacado ya en ese ¿Qué le ha dicho momento su las hermana? Mi amenazas, hermana o si hubieran está hecho unos colaborando con lo que posibles puede autoatentados y sobre todo mucho regaño porque y decir, oh mire, es que todos estamos peligrando. Entonces mataban a Petro, ellos aparecían como héroes también perseguidos, les aumentaban su esquema de ¿No lo han seguridad, buscado ganaban y se en la ponían cárcel? en las ¿No elecciones lo han mandado mensajes? No. es que por fuera del camino Petro, y ellos allá como víctimas, aparte de que planearon y Cuando usted que escribió participaron en el alámenes y atentado, daño, aparecen ellos, aparecían ya después, era como víctimas y como los siguientes en la lista. las autoridades ¿De qué manera hubieran puesto la policía española a Petro usted tenía asesinado? No por la mafia cubano-estadounidense, sino posiblemente también por los cubanos y los venezolanos. Posiblemente ya hubieran metido a Maduro, que Maduro lo mandó a matar. un tiempo. ¿Qué les dice usted a las Porque autoridades que han no, estado investigando su caso? Petro no es que se haya pronunciado a favor de Maduro. Yo sí estoy a favor de Maduro y estoy a favor de la revolución venezolana, la revolución bolivariana en Venezuela. Pero Petro no ha manifestado eso, entonces se ha manifestado en contra de la revolución porque lo considera un sistema económicamente inviable, monoexportador, es un sistema basado en el petróleo, según la tesis de Petro. Esto tal vez hubiera servido para que la derecha en Colombia, después del atentado contra Petro, hubiera culpado a Maduro, y como tenían pruebas de que los cubanos, la inteligencia cubana y venezolana iban a atentar contra Uribe y que eran los siguientes en la lista, pues fácilmente también a los cubanos y a los venezolanos les hubieran achacado a Petro. Y como este tipo además era cubano, y la mafia cubano-estadounidense está compuesta de una red de personas que hablan, se comportan y se ven como cubanos, y que tienen a personas dentro de Cuba viviendo actualmente y también dentro de Venezuela, pues era fácil que de un momento a otro hubieran toda esa red echado la culpa y se hubieran descargado y lavado las manos con Venezuela y con Cuba. Vuelvo y te repito. ¿Y quién hubiera matado a Petro? Cuba y Venezuela. Con mis compatriotas colombianos y nacionales. Y estas personas salían como héroes, ganaban las elecciones, Petro muerto, ganan las elecciones con mayor seguridad, y aparte, apenas se posesionen, tienen ya la excusa para iniciar toda una acción armada, toda una acción hostil, toda una acción de guerra contra Cuba y contra Venezuela. Sería una forma de desconocer el proceso de paz de La Habana con las FARC, sería una forma también de romper ya las relaciones con Cuba y con Venezuela, y una forma de permitir la entrada de los estadounidenses que actuaran de mejor, bueno, no permitir la entrada porque ya están acá, pero sí de hacerlos más visibles y darles mayor presencia en este territorio. Y hay gente que manda su mensaje, dice, esa más o menos hubieran podido ser las consecuencias de esta acción, por lo cual yo digo que es grave, y es gravísimo. Y ha pasado así como superficial, en un momento se tomó, se dijo, pero no tiene esa réplica ni ese eco en los medios. Todo el mundo como que se lava las manos o empieza a mirar para arriba o chiflar. Sí. Bueno, ya después ya vienen y lo callan un poco de que a Uribe lo iban a atentar y que a Duque también, y ahí se van pasando y siguen como si nada hubiera pasado. También Santrich en la cárcel, y que me están calificando como loco, que por favor, tratando la DEA metida aquí, haciendo operaciones, interceptando teléfonos, conociendo nuestras comunicaciones, dejen a ese loquito con mayor presencia, con la Interpol, la Policía Internacional, con Macron en Francia ayudándoles. Macron, hay un pendejo que dijo que era de centro y no es sino igual que Duque, el mismo discurso de que de centro, pero en realidad es un centro que es de la derecha y de la ultraderecha. Sí, señora, extrema derecha. Sí, señor. ¿Quiénes lo trajeron a Colombia?
No, yo me vine. ¿Quiénes lo apoyan? Yo me vine, el exilio cubano en el estado Eso de es la Macron, Florida es un y tipo que en no otros tiene países un del carácter, no tiene una exilio autoridad y la ultraderecha colombiana. como Venía persona. usted, según Es una creación de nos su ha dicho en esta esposa. entrevista, no con vínculos para hacer un atentado Eso en contra del Estado denota Islámico. No, señora, no, de un verdad. No sentimiento de pertenece usted al Estado Islámico. Le quiero inferioridad, decir a los de falta de colombianos y a autonomía, cualquiera, ¿me entiendes? Yo persona que le lleva como más de 30 verdad, años. soy tan honesto A conmigo él, una mismo, profesora, bueno, que si pasa yo de la fuera primera fase de un enamoramiento integrante del cuando movimiento se enamoran islámico de sus ISIS, profesores, es yo normal, con mucho orgullo levantaría mi pero mano y también dijera, sí está lo soy, y ya. esta Bueno, relación a entonces este dice largo usted que no tiempo. pertenece al Estado Islámico. ¿Iba a atentar Lo contra la único Embajada de Estados Unidos o contra que demuestra o funcionarios de que Estados puede Unidos en un demostrar restaurante en de un Bogotá? momento No, dado señora. en un Usted perfil venía en todo caso a del cometer unos presidente, es que es una atentados, a persona que no trabajar, tiene entre la comillas, capacidad trabajar para de hacer actuar por sí inteligencia mismo, para unos necesita de atentados en una Bogotá. figura de Sí, autoridad señora. más ¿Contra grande que él quiénes? Contra la embajada para cubana en Bogotá, poderse sentir bien. contra el líder Entonces es una persona de las que se que en últimas es movilizaron de las fácilmente Fuerzas Armadas manipulable, Revolucionarias de Colombia, alias Timochenko, no contra el que es se una está persona postulando de a autoridad. presidente de apellido Petro, que era el M-19, ¿Y contra qué ha agentes hecho con infiltrados de Francia? la G2 cubana que vienen por Venezuela. ¿Tenía usted Vendérsela a Estados explosivos Unidos listos fue o su de grupo una tenía vez Sí, explosivos listos? señora. autorizar el Eso ataque también. ¿Y esos a explosivos, esas Siria armas llegaron de dónde? No es de ahorita Venezuela. el mes Desde Venezuela. pasado. ¿Tiene usted vínculos con el gobierno venezolano? No, señora. Atacar a Siria, Directamente no. Pero dice que tiene vínculos en que Venezuela, lo hizo con la extrema derecha. Con la con Reino correcto. Unido, con Inglaterra y Estados Con Unidos. colaboradores. Pues mire, ¿Qué tipo de creo que esta presidente es información eso? que usted nos ha revelado hoy es muy Un grave, presidente es de muy derecha, delicada, Sarkozy también era un y serán presidente las de autoridades derecha, colombianas, los fiscales y los que jueces. fue cuando la operación Ellos de me van a Ingrid querer Betancourt, ahorita acusar y anda yo no Ingrid voy a Betancourt por entender, aquí y en voy a tratar Colombia, de ¿Me puede mostrar ese seguramente cuaderno? haciendo labores ¿Qué de tiene en ese inteligencia o quién cuaderno? sabe estas qué, son a anotaciones, nombre del ¿verdad? gobierno de Francia, porque recuerden que Este a es Ingrid como un Betancourt comunicado escrito por su la madre, que es rescataron general. a través Ya, de la porque cooperación de se la Francia, escribió usted. Ya de les vamos la a tomar perfidia de fotografías, Francia. permítame ese Francia, cuaderno. No, estas son otras cosas. desde que Pero tiene luego el gobierno de derecha ¿o qué tiene ahí? No, por ejemplo, tiene a la esto derecha en es su lo que yo gobierno, es un de la gobierno República pérfido, señor traicionero, García, peligroso. alias Participó Petro también en el asesinato cacique Bueno. de Gaddafi, Son después de anotaciones. que Y Gaddafi usted les ha financiado no las está, campañas a usted no ellos. está dispuesto a colaborar Son con las gobiernos autoridades traicioneros, colombianas. peligrosos, O pérfidos, sea, sí está dispuesto a que contar lo que iba a hacer, pero no a revelar no mayores. respetan los derechos Le escuché. Pero es ¿Cómo que va a mínimos colaborar? del derecho a la guerra o ¿Cómo del voy a derecho colaborar? Que ellos me internacional, digan, es verdad esto, pero que digan la verdad, no que me quieran meter y porque ahí lo actúan dicen bastante en mi comunicado acá, en operaciones hacia todo el mundo, y yo clandestinas quiero que y sea a través honesto. de Ahora, la usted ha me dicho- usen Interpol, como un de agentes de objetivo, porque civil, los americanos me están cogiendo de como fuentes un humanas. ¿Es usted Aquí en islamista? Colombia tienen una No, señora. presencia ¿Le muy gusta enorme, el más de Islam? 300 ¿Es empresas. seguidor del Islam? Sí, señora. Tienen los ¿Seguidor del franceses, Islam? De la religión tienen una islámica. presencia De la muy amplia religión y islámica. son ¿Pero es un pérfidos. extremista islámico? No, señora. Son ¿Tiene personas, son todavía un gobierno vínculos peligroso en la derecha Colombia francesa. con gente que quería cometer esos Desafortunadamente atentados? Ahí está no ganó Cuando usted dice, la semilla está sembrada, quiere el decir... candidato de izquierda, sí pero del movimiento MJ50. Cuando hubiera podido dice ganar, la tenía el semilla está apoyo sembrada, ¿qué también quiere de decir? los partidos de izquierda en que Europa. tenemos un movimiento Desafortunadamente en acción no que ganó para está haberle dado un vivo, cambio ¿Eso activo. quiere decir a que los Francia atentados siguen en marcha? Pues, y siguen un en cambio en marcha. las posiciones Bueno, a usted las estaba dispuesto a relaciones inmolarse. internacionales Sí, de señor, Francia y a claro. estos Mis métodos actos son de tipo policíacos suicidio. Pues mire, nazis que tiene le Francia. agradecemos, señor Raúl Gutiérrez, por estar con nosotros hoy. Ingrid Betancourt, ¿qué hace aquí en Sí, Colombia? sí, un poco Ahorita fuerte, dice que un sí, libro y pero que es eso, la pero verdad, justamente es para la estas verdad, temporadas y de corazón. dijo que no, que venía ¿Qué le dice a su coincidencialmente a un familia evento y a hoy? una No, reunión de no le familia, puedo algo decir así. nada, que los quiero y Bueno, que los así amo, pero casualmente todo el mundo tiene que entender llegó que para cuando estas uno tiene épocas. una ideología, ya es una ideología. Pero no es algo de confiar todo estas ¿A qué hora terminé yo? estos La acercamientos que ideología hace viene Francia, y desde yo no niño, desde confío Cuba, que en es lo Francia, en que el nos gobierno de enseñan derecha de a Francia. los yanquis, a los americanos. Traicionó Y después se fue a la FARC cuando por se hizo el egoísmo, rescate a Ingrid ¿No se Betancourt, que arrepiente? fue no, señor. una Al acción contrario, me pérfida arrepiento de no haber que se utilizaron, se violó el derecho internacional para realizar pues estas operaciones militares. Está diciendo Sí, señora. hoy, porque vuelvo y digo, yo no puedo certificar su verdad. Y luego Es la justicia la viene que la certifique. también Les pide perdón a Petro, a Timochenko, a la embajada de el Cuba. caso de No, ¿No? señor, no. ¿No les para- pide no, perdón? para- de ¿Está arrepentido de Santrich eso? Estoy arrepentido de no haber con la comprado- DEA hacia Estados Unidos. Siente ¿Qué va a pasar con Santrich? Ya cumple hoy 9 de mayo, que se conmemora 73 años del Día de la Victoria, de la Gran Guerra Patria, de la victoria de la Unión Soviética de la segunda, lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Cumple un mes exacto desde la detención, que fue el 9 de abril, el
el lunes 9 de abril.
Cumple un mes y desde ese día se encuentra en huelga de hambre. ¿Qué opciones tiene? Las opciones es denunciar por prevaricato penalmente internamente a los funcionarios, eso ya lo he manifestado, a los magistrados que avalaron y dijeron que la fiscalía había actuado bien, pero también denunciar internacionalmente al Estado colombiano por esta detención, porque hay obviamente una violación de los procedimientos internos como externos en la detención de Santrich. No tenía competencia la fiscalía para detenerlo, se violó una amnistía y se violó un tratado de paz, se violó la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y aún así, violándose estas competencias, violándose el debido proceso, el magistrado de la Corte Suprema le niega el recurso y dice, avala todo el procedimiento espurio que ha hecho la Fiscalía colombiana. Como no existen ya mecanismos internos, tienen que acudir a instancias internacionales. Y mientras tanto, Santrich es un prisionero político en Colombia. Un prisionero político después del Tratado de Paz. Porque es que este Tratado de Paz no quiere decir que se van a acabar los prisioneros políticos, o se acabó el derecho de asilo, se acabó los derechos humanos porque se firmó un Tratado de Paz, ¿no? Se firmó un Tratado de Paz, bueno, ellos pueden decir que hasta diciembre del 2016, pero lo que siga siendo el Estado colombiano de ahí para adelante, sigue operando los derechos fundamentales y los tratados internacionales, los pactos internacionales, las convenciones internacionales. Entonces, en este caso se está violando los derechos fundamentales de Santrich, se está violando se violó el debido proceso, se está poniendo en peligro la vida de esta persona. Los estados, uno es el aspecto judicial y el otro es el aspecto práctico, porque aquí que estas demandas estén, ya Santrich habrá muerto de inanición. El hospital El Tunal donde se encuentra Santrich es ahorita un búnker, porque según mostraron los videos de personas que han ido a apoyarlo, tienen ejército, policía, todo rodeado, no dejan acceder a Santrich, lo tienen supremamente vigilado. Pronto un rescate militar, de pronto temen un rescate, una fuga, y tienen militarizado el hospital El Tunal con anillos de seguridad. Eso dijeron las personas que estuvieron el lunes y el martes, antier y ayer. Yo no, desde el domingo yo iba a ir el lunes a transmitir en directo, pero desde el domingo he estado enfermo, bastante enfermo. Bueno, no bastante como para morirme, pero sí una gripa que me mandó a cama. Y bueno, lo que ellos transmitieron y dijeron era que el cordón de seguridad que tenían era bastante fuerte, que no dejaban acercarse. Lo tratan como una persona supremamente peligrosa, es un prisionero político, y además lo tienen secuestrado en este momento, lo tienen privado ilegalmente de la libertad. Como yo había indicado, duró desaparecido 24 horas, porque durante 24 horas se negaron a dar el conocimiento de su paradero, no se le permitió contactar con abogados, familiares, conocidos, nada. 24 horas duró antes de ser puesto en comunicación, de haber publicado su captura, y eso tipifica como una desaparición. Y ahora lo tienen detenido ilegalmente, a pesar que se ha violado el debido proceso, lo tienen detenido a través de instancias judiciales, de jueces magistrados que dicen que no, que se hizo lo apropiado, como si ellos fueran dioses. Y la ley no vale nada, porque solo basta la palabra de ellos, su sentencia, para que se pasen por encima de la ley.
podría ejercer la función para la cual fue elegido. La única opción que tiene realmente Santrich sería fugarse, que lo rescataran, aparte de las judiciales, ¿no? Pero digo, para salvar su vida en lo práctico, o a no ser que los métodos de medidas cautelares operaran tan rápido y realmente le ofrecieran esa libertad tan rápido. El asilo también es una oportunidad, porque obviamente configura como un prisionero político y una persona perseguida por motivos políticos. Uno dirá, bueno, el narcotráfico no es político, pero es que parte de la persecución política no es necesariamente que a usted lo procesen por un delito político, porque los estados actualmente pérfidos, estos de derecha, se han especializado en evadir y en violar los derechos de los prisioneros políticos y en negar su existencia, que no los acusan por delitos políticos. Ya no, ellos dicen, no, ¿para qué los voy a acusar por delitos políticos? Y pues obviamente ellos saben que eso está mal y se les viene la comunidad internacional encima. Entonces los acusan por delitos comunes, y en este caso por delitos que tienen un impacto mundial enorme, como es el narcotráfico. Llegaron, no, es que el narcotráfico es un delito común. Además, el narcotráfico también, como quedó estipulado también en el Tratado de Paz, es un delito, puede ser un delito conexo a un delito político. Entonces no necesariamente porque sea narcotráfico deja de tener este aspecto político. Y además de haberse firmado el Tratado de Paz y que tenga cobertura para delitos antes del Tratado de Paz, esto no quiere decir que después de este tratado no vayan a existir delitos conexos al político. Es decir, que aún Santrich o grupos de la FARC, como Iván Márquez, podrían seguir desconocer el Tratado de Paz y declararse también en contra del Estado y seguirían siendo rebeldes. Seguirían siendo delincuentes políticos y seguir utilizando el narcotráfico como una fuente de financiación y como un delito conexo. Entonces, que digan que el narcotráfico no le quita el aspecto político ni el derecho que tendría a asilarse en algún país. Y los estados podrían en este caso valorar estas solicitudes de asilo. Aunque el asilo, la entrega del asilo es discrecional del Estado al que se le solicita, no es obligatorio entregarlo, pero sí podría en este caso valorar la solicitud, porque es una persecución obviamente política y se ve como, de esta manera como se ha violado el debido proceso. Si la justicia que tenía que juzgar a Santrich era la justicia especial para la paz, no la justicia ordinaria, y el magistrado terminó avalando eso como valedero, cuando es una violación a nuestra propia ley y al tratado que se firmó, que es un tratado, es una ley de índole supranacional. Podemos ver en el caso del derecho de asilo que aparece en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1968, dice que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. Eso lo dice en el artículo 22, numeral séptimo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. En Colombia, la Corte Constitucional hizo una interpretación errónea sobre el delito conexo en una sentencia en la cual se aprobó el secuestro y el terrorismo como delitos comunes para la extradición. Es una interpretación errónea porque dentro de la sentencia se dijo que automáticamente con este nuevo tratado se ponía como delito común el narcotráfico y el secuestro, y como inamnistiable y como un delito no político, cuando este nuevo tratado no decía eso, no lo decía textualmente, y debía ser interpretado a la luz de los otros tratados, como era la Convención Americana de Derechos Humanos.
al ser interpretado a la luz de estos convenios se entiende que los delitos comunes sí pueden ser amnistiables y sí pueden ser tomados como conexos a los delitos políticos. Por lo tanto, no son susceptibles de extradición. Pero en ese momento la Corte hizo una interpretación errónea, y en lo que nos debemos basar en este caso es a lo que dice la convenio. La sentencia a la que me refiero es la sentencia C-186 del 96. La exigencia de paz es de todos los colombianos, que se cumplan los acuerdos y que se libere a Jesús Santrich de manera esa es una inmediata. interpretación errónea. Y como digo, el delito común sí puede ser un delito conexo al delito político según la Convención Americana, que nos rige a nosotros. Nosotros tenemos ratificada esta convención, está en vigor para nosotros, tiene fuerza de ley y podemos nosotros poner las peticiones, las quejas y las denuncias en caso de incumplimiento, que es la convención de los Estados Americanos, es de la OEA, a la cual nosotros pertenecemos. A través de también podemos poner la denuncia a través del Consejo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son los hechos relevantes que se me habían pasado de pronto este fin de semana, que quería haberlos comentado, y sobre la situación de Santrich y sobre la posibilidad de asilo y en este caso considerar y manifestar y denunciar esta captura como una captura política y una persecución política de Estados Unidos, de la derecha de Colombia, que se ve también dentro del atentado conexo con relación al atentado contra el candidato Gustavo Petro y con las elecciones que se vienen ahorita el 27 de mayo aquí en Colombia, las presidenciales. Una forma de atentar contra las fuerzas alternativas en Colombia, de atentar contra la nueva opción del cambio, acabar con la hegemonía de 200 años de las oligarquías en Colombia. Una forma de tratar de evitar este cambio, de tratar de evitar la pérdida del poder de estas élites, de estas oligarquías, y que sea el pueblo, que sea esta fuerza alternativa, que sea la izquierda en Colombia la que por fin alguna vez gobierne el máximo cargo del Ejecutivo, sobre todo en un sistema presidencialista como este, que es tan importante el poder ejecutivo. Sería por primera vez que gobernara la izquierda en más de 200 años. Y eso es lo que ellos quieren impedir, y la conexidad es el motivo que uno puede de pronto intuir sobre toda esta situación y sobre todos estos hechos que han venido sucediendo. Afortunadamente se han ido desmontando y se han ido deteniendo, y sigue avanzando y siguen aumentando las posibilidades que la izquierda gane en Colombia, que los movimientos alternativos ganen. Decía el exdirector de RCN, el hijo de Vélez, que en una entrevista de Bailey, que por ahí aparece en videos,